Daré un relato completo de la batalla de Midway, uno de los encuentros más cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Fue un punto de inflexión fundamental en la Guerra del Pacífico y alteró el curso del conflicto, lo que provocó un cambio de poder de Japón a Estados Unidos. La batalla lleva el nombre del atolón Midway, un punto estratégico que Japón esperaba capturar para controlar el Océano Pacífico y, en última instancia, derrotar a Estados Unidos y asegurar su propia frontera occidental. La batalla comenzó a principios de junio de 1942, casi 6 meses después del ataque a Pearl Harbor. A lo largo del tiempo existente, Estados Unidos estuvo principalmente a la defensiva, perdiendo territorio y barcos ante los japoneses. Esta fue la primera victoria significativa de la Marina de los Estados Unidos contra Japón, y tuvo éxito contra viento y marea porque los estadounidenses habían descifrado el código de la Operación de Comunicaciones Secretas Navales de Japón, lo que les permitió anticipar y planificar el ataque japonés. La batalla fue una serie de combates estratégicos y tácticos de 4 días entre buques de la Armada de los Estados Unidos y el Imperio de Japón. Implicaba guerra aérea, marítima y submarina y era un asalto total por parte de ambos bandos, cada uno con el objetivo de destruir la flota de portaaviones de su oponente. La flota japonesa, bajo el mando del almirante Isoroku Yamamoto, confiaba en su fuerza y estrategia. Tenían la intención de atraer a Estados Unidos. Flota del Pacífico a Midway y aplastarla. El 4 de junio de 1942, los portaaviones japoneses iniciaron la batalla lanzando ataques aéreos contra Midway. Sin embargo, desconocían que Estados Unidos, la flota del Pacífico, dirigida por el almirante Chester Nimitz, estaba al acecho. Los estadounidenses lanzaron una serie de ataques audaces. La primera oleada de aviones estadounidenses tuvo como objetivo los cruceros pesados japoneses, antes de que la segunda oleada continuara el asalto a los portaaviones enemigos. A pesar de enfrentarse a un intenso fuego antiaéreo y a feroces cazas japoneses, los estadounidenses tomaron a la flota japonesa con la guardia baja, lo que provocó pérdidas importantes. Poco después del ataque inicial de Estados Unidos, la flota japonesa respondió lanzando sus aviones contra los portaaviones estadounidenses. Las consiguientes batallas aéreas de ida y vuelta y carreras de torpedos fueron caóticas y mortales, y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Sin embargo, los japoneses sufrieron pérdidas más graves debido al uso agresivo de sus portaaviones. En el segundo día de la batalla, la flota japonesa fue nuevamente emboscada por aviones estadounidenses. Torpedos y bombarderos en picado infligieron daños sustanciales a los 4 portaaviones japoneses, hundiendo 3 de ellos. El almirante Nagumo perdió 3/4 partes de sus aviones con base en portaaviones y se encontró prácticamente indefenso. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, los japoneses avistaron el portaaviones estadounidense Yorktown y lanzaron su ofensiva. Yorktown sufrió daños importantes pero siguió funcionando. En un movimiento atrevido y brillantemente ejecutado, el submarino estadounidense US Nautilus dañó gravemente el portaaviones japonés Kaga, lo que provocó el posterior hundimiento del Kaga. El tercer día fue testigo de cómo la flota japonesa luchaba por recuperarse de las catastróficas pérdidas. Los estadounidenses debilitaron aún más la posición japonesa, atacando implacablemente al grupo de trabajo japonés que quedaba tambaleándose por los ataques anteriores. El último día de batalla vio a la flota japonesa en plena retirada. El almirante Nagumo ordenó a todos los aviones restantes que atacaran a los tambaleantes barcos estadounidenses, pero las inclemencias del tiempo periódicas y las comunicaciones errantes provocaron repetidos errores y confusión. Este desorden debilitó aún más la flota japonesa, permitiendo al grupo de trabajo estadounidense centrarse en los esfuerzos de defensa y recuperación. Al final de la batalla de Midway, se habían hundido 4 portaaviones japoneses, la principal fuerza de la Armada Imperial japonesa. Sus tripulaciones aéreas y pilotos experimentados se perdieron, lo que representó un golpe importante. Estados Unidos perdió solo un portaaviones, el Yorktown, un testimonio de la resiliencia estadounidense y la tenacidad de las tripulaciones supervivientes. La batalla de Midway fue el punto de inflexión en el teatro del Pacífico, y marcó el principio del fin de las ambiciones de Japón. Después de sufrir grandes pérdidas, Japón estaba ahora a la defensiva, lo que llevó a posteriores ofensivas estadounidenses, incluida la estrategia de saltar de isla en isla, que finalmente condujo al clímax de la guerra en el Pacífico, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, la eventual rendición incondicional de Japón. Y el posterior fin de la Segunda Guerra Mundial, el coraje y el sacrificio de los hombres que lucharon durante la batalla de Midway, tanto japoneses como estadounidenses, se recuerdan aún hoy. Su altruismo aseguró que el teatro del Pacífico no sucumbiera a las fuerzas de la tiranía y la opresión, sino que finalmente emergiera como un faro de democracia y libertad. La importancia de Midway no es solo cómo remodeló la Guerra del Pacífico, sino también cómo afectó la guerra naval futura. Esta batalla demostró el dominio de los aviones con base en portaaviones sobre los acorazados, cambiando para siempre el tipo de guerra naval que vimos durante la Segunda Guerra Mundial. En retrospectiva, las decisiones estratégicas tomadas por ambos bandos antes del encuentro de Midway fueron factores fundamentales para definir el resultado final de la batalla.
La intención de Japón de sacar a la Armada de los Estados Unidos para localizarlos y destruirlos en una única batalla decisiva finalmente llegó a manos de los Estados Unidos. La batalla de Midway recibió el nombre en código AF por los japoneses y MI por los estadounidenses. La victoria estadounidense en Midway subraya el papel fundamental de la inteligencia y la capacidad de explotar el éxito, como lo demuestra el cuidadoso análisis de las comunicaciones japonesas realizado por el contraalmirante Edwin Layton. La batalla de Midway se convirtió en una de las victorias más celebradas de Estados Unidos Marina y, con el tiempo, el atolón Midway llegó a simbolizar la resiliencia y la determinación del pueblo estadounidense. Cada año, en el aniversario de la batalla, se lleva a cabo un servicio ceremonial para conmemorar a los héroes y recordar los sacrificios realizados. Las tácticas victoriosas utilizadas por Estados Unidos. La Armada durante la batalla de Midway surgió de un largo y difícil proceso de aprendizaje exacerbado por su falta de experiencia en combate. Por el contrario, los buques de guerra japoneses estaban comandados por oficiales muy experimentados que habían participado en extensos combates tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La batalla de Midway es un recordatorio histórico de la imprevisibilidad de la guerra. Aunque, sobre el papel, Japón superaba en número a Estados Unidos. Flota del Pacífico, fue la inteligencia de los estadounidenses, y el elemento sorpresa lo que finalmente condujo a su victoria. Esta estratagema alteró la trayectoria de la campaña del Pacífico, y fue fundamental para la posterior estrategia estadounidense de ir de isla en isla. El combate brutal, los espíritus indomables de los marineros y aviadores y las asombrosas victorias de Estados Unidos contra un enemigo más fuerte y estratégico hicieron de la batalla de Midway un momento emblemático en la historia de la guerra naval. Ambos bandos vieron un coraje admirable y una brillantez táctica, dejando una huella imborrable en los anales de la historia de la guerra. Décadas después, las repercusiones de la batalla de Midway siguen resonando. Además de dar forma al futuro de la guerra naval, también reforzó la realidad geopolítica de la región del Pacífico, convirtiéndose Estados Unidos en una fuerza dominante. En conclusión, la batalla de Midway cambió las reglas del juego en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Fue una batalla de importancia crítica, un testimonio de la fuerza de la voluntad humana, y un conmovedor recordatorio de los sacrificios hechos por quienes lucharon y perecieron en medio de las vastas extensiones del Océano Pacífico. Midway es hoy un refugio de vida silvestre, aunque todavía existen restos de la batalla. Muchos de los barcos y aviones involucrados yacían en el fondo del océano, recordatorios silenciosos pero conmovedores de la feroz batalla que una vez se libró allí y de las vidas que se perdieron. La batalla fue una prueba definitiva de coraje, resiliencia y determinación. Aquellos que lucharon durante la batalla de Midway mostraron una valentía inigualable en combate, y alteraron para siempre la trayectoria de la guerra, dejando una huella indeleble en la historia de la guerra. En esa vasta y tumultuosa extensión del Pacífico, lejos de los ojos del mundo, la batalla de Midway grabó un capítulo de proporciones épicas en los anales de la historia militar. Los cuentos de Midway son un recordatorio aleccionador del precio de la libertad, que no debemos olvidar a medida que avanzamos hacia el futuro. El momento crucial que fue la batalla de Midway nos hace reflexionar aún hoy, recordándonos suavemente la incertidumbre de la guerra, y el espíritu perdurable de quienes la enfrentaron de frente. Ilumina los valores de liderazgo, perseverancia y unidad y señala el crudo costo humano que conlleva participar en conflictos a tan gran escala. La batalla de Midway es un testimonio del espíritu inquebrantable de la voluntad humana ante la adversidad. Es una lección de valentía que marca una transformación fundamental en el despiadado juego del gato y el ratón que fue la guerra naval en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Al recordar la batalla de Midway, recordamos el costo humano del conflicto. Cada naufragio que se encuentra a casi 2 millas bajo las olas, cada casquillo de bomba oxidado visible a través de las claras aguas del Pacífico, es un conmovedor recordatorio de los hombres que lucharon y murieron. Los Rohirrim que cabalgaron hasta una muerte segura en la batalla de los campos de Pelennor contra el Señor Oscuro Sauron. Hombres que, en palabras de generaciones de familias, desaparecieron en la jungla. Las historias de los hombres que arriesgaron y dieron sus vidas en la batalla de Midway son mordaces recordatorios del pasado. Nos alientan a luchar por un futuro pacífico, recordando el valor de la paz en un mundo que parecía perpetuamente en guerra. Las conmovedoras últimas palabras de muchas almas valientes, inmortalizadas en cartas y mensajes, resuenan a través de los siglos, un recordatorio tangible del costo humano de la guerra. Al conmemorar el 80 aniversario de esta batalla fundamental, recordemos el inmenso sacrificio hecho por tantos. Que no se trataba de talar a los enemigos, sino de volver al refugio, para proteger a quienes nos amaban más de lo que jamás podríamos amarnos a nosotros mismos.